Ok, excelente, damas y caballeros, sean nuevamente bienvenidos. Vamos a dar inicio al desarrollo del contenido programado para esta jornada, considerando que la asignatura Administración Financiera está definida en una dinámica de trabajo dividida en 4 unidades, de las cuales ya hemos revisado, ya hemos trabajado y ya tenemos material discutido y también actividades evaluadas realizadas, tanto para las unidades 1, 2 y 3. Entonces, ahora vamos a entrar al último contenido de la asignatura, que es el de la unidad 4, que lo tenemos acá, que es la Administración Financiera Internacional. Básicamente, lo que estamos haciendo con el enfoque de trabajo del contenido de esta unidad es ampliando nuestra perspectiva. Si bien es cierto, en las primeras unidades vimos muchos temas sumamente importantes del ámbito de finanzas, considerando elementos introductorios, aspectos del análisis, herramientas de gestión financiera, entre otros. Ahora lo que vamos a hacer es ampliar nuestra perspectiva, es decir, vamos a salirnos de nuestro enfoque de trabajo en base a una frontera geográfica particular y vamos a conocer cómo es la dinámica del desarrollo de las labores del ámbito de finanzas en el contexto internacional. Es decir, cómo se hacen negocios en el extranjero y desde la perspectiva de esa interacción, cómo las finanzas son utilizadas como herramienta, como técnica, como arte y ciencia, como ya lo hemos discutido, para efectos de que ustedes identifiquen la utilidad, ¿verdad?, del uso de esta disciplina. ¿Por qué lo manejamos? Porque la globalización de las operaciones y el desarrollo de los medios de comunicación a través de la web ha provocado que el entorno de trabajo actual del financista trascienda fronteras geográficas. Es decir, es prácticamente imposible que el desarrollo de un financista con formación de clase mundial se circunscriba a una área geográfica en particular. Un financista con suficiente preparación y las herramientas necesarias puede hacer negocios ahora, en tiempo real, en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, por eso vamos a conocer en esta oportunidad los antecedentes y actualidades de la administración financiera visto desde la perspectiva internacional, para conocer cómo se realizan las transacciones comerciales internacionales y en función de eso, ver cómo las finanzas nos ayudan a hacer ese tipo de transacciones comerciales. Esto nos va a permitir definir diferentes tipos de riesgo a los que se exponen las compañías y cómo se gestionan, obviamente, a efectos de reducir su impacto en las empresas. Es decir, no solo vamos a identificar qué riesgos podemos correr, sino que también qué tipo de alternativas tenemos disponibles para tratar de subsanar o tratar de evitar ese tipo de riesgos. Y en el caso de que no se puedan evitar, reducir al mínimo su impacto. Para dar una perspectiva más amplia al futuro profesional de las ciencias empresariales, finalizamos con los contenidos referidos a las restricciones que se imponen al capital extranjero y el modelo de fijación de precios de activos extranjeros. Esto último se va a hacer más que todo a nivel de discusión y plática, no tanto a nivel de profundizarse como cuando estuvimos hablando de las herramientas de gestión financiera de corto plazo, por ejemplo, porque esto tiene que ver más con el enfoque de la disciplina de la macroeconomía. Recordarán ustedes que las finanzas se auxilian de otras disciplinas para poder realizar correctamente las labores y la economía era una de ellas. Entonces, desde la perspectiva del ámbito macro, es decir, del ámbito de país, zona geográfica, lo que es el apartado de la teoría de la macroeconomía es aplicable también a finanzas. Y por eso vamos a discutir, como les mencionaba, de una manera bastante puntual, el elemento de cómo se definen precios en activos extranjeros, porque eso tiene incidencia en los negocios internacionales. Las habilidades a desarrollar ya las tenemos definidas. Los contenidos de la unidad básicamente son 4 temas. A ver, el primero, los antecedentes de la administración financiera internacional, los tipos de exposición al riesgo cambiario y su manejo, el manejo del riesgo cambiario y la estructuración de las transacciones comerciales internacionales. Esos son los 4 temas que vamos a discutir en esta oportunidad. En el caso del material de estudio, igual, ya tienen ustedes, por la dinámica de trabajo con la que están familiarizados, contenido descargable y contenido navegable. Y tenemos el apartado de actividades evaluadas, que esto las vamos a explicar una vez finalicemos la discusión de los temas, ¿verdad? La actividad 1, que es una evaluación en línea,
y la actividad 2, que es un foro. En el apartado de los contenidos, en la plataforma, cuando hablamos del aspecto del contenido navegable, aquí podemos visualizar ya el apartado de la Administración Financiera Internacional, ¿verdad? Dentro de la perspectiva de lo que estamos hablando. Y en el ámbito de los contenidos tenemos tipo de exposición al riesgo cambiario, ¿verdad? Que es lo primero que le habíamos mencionado. Primero, perdón, los antecedentes que teníamos acá. Después tenemos los tipos de exposición al riesgo cambiario y cómo se debe manejar. Después, el manejo propiamente del riesgo cambiario mediante algunas herramientas, técnicas y derivados financieros por ahí. La estructuración de las transacciones comerciales internacionales, que es el último contenido de la unidad. Vamos con el glosario de términos, ¿ya? Donde están los distintos conceptos que siempre se recomienda, damas y caballeros, que los revisen, ¿verdad? Antes de iniciar con la evaluación en línea, para efectos de tener más presente los distintos conceptos que se pueden requerir. Se comparten siempre los recursos complementarios, que son los libros que hemos utilizado como texto guía, ¿verdad? Que están en la web. Y por último, la actividad formativa, que no tiene ponderación, pero que es necesario hacerla, ¿verdad? Entonces, en esa medida, damas y caballeros, tenemos todo el apartado de la información que vamos a discutir en la unidad 4. Para ello, entonces, vamos a basarnos en la información disponible e iniciamos entonces con la discusión, pero antes es necesario recordar. Primero, damas y caballeros, se les exhorta, se les invita a que participen de manera activa, que toda duda que tengan ustedes la puedan manifestar para que podamos aprovechar el espacio y ustedes tengan las nociones de poder aclarar alguna duda, emitir un comentario o una opinión. Asimismo, estamos manejando el apartado de que si no hay preguntas durante el desarrollo de la presentación, siempre damos un espacio al final para que ustedes puedan plantear alguna pregunta o inquietud. O si quisieran ampliar respecto a algún detalle de alguna actividad evaluada en particular, pues gustosamente lo podemos hacer. Igual se les recuerda, damas y caballeros, de que cuando estén ingresando a la plataforma lo hagan desde el punto de vista del correo institucional para evitar el problema de estar en sala de espera, ¿verdad? Y tener que tener un tiempo de lapso por ahí para que ustedes puedan ingresar a la plataforma. Entonces, ya definiendo estos elementos de la dinámica de trabajo y reglas de juego, iniciamos entonces el contenido, damas y caballeros, formalmente con el objetivo de que vamos a conocer ahora cómo se desarrollan negocios en el ámbito internacional y cómo las finanzas nos ayudan a tomar mejores decisiones y a realizar mejor gestión de negocios fuera de nuestras fronteras geográficas. Teniendo claro nuestro objetivo, iniciamos entonces con el detalle de lo que es la unidad 4. Habíamos mencionado que lo que vamos a discutir son 4 grandes temas: los antecedentes del tema que estamos hablando, los tipos de exposición al riesgo, cómo manejamos el riesgo cambiario y la estructuración de las transacciones internacionales. Iniciamos entonces con los antecedentes. Para conocer de los antecedentes tenemos que dimensionar un poco toda la gama de teoría que está reflejada en ese aspecto. ¿Por qué? Porque hay tanta teoría como autores han escrito sobre ella. Entonces, para ello tenemos que manejar dentro de los antecedentes la Administración Financiera Internacional, primero, lo que es la compañía transnacional y su entorno, ¿verdad? Tenemos que conocer qué es la compañía transnacional y cuál es el entorno en el que opera. Segundo, todos los distintos elementos que están comprendidos en la estructuración y análisis de los estados financieros de una compañía transnacional. Y por último, cuáles son las decisiones financieras y de inversión que se toman en el ámbito de negocios fuera de nuestras fronteras. Iniciamos con la compañía transnacional y su entorno. La rapidez de comunicaciones y la facilidad de viajar en la actualidad han convertido al mundo en un mercado global. Para sobrevivir en la presente era de información y acelerados cambios, es necesario conocer cómo las empresas operan en el contexto internacional. De todos es sabido de que es prácticamente imposible encontrar un país donde únicamente se encuentren operando empresas locales, ¿verdad? De la década de los 80 hacia atrás, nuestro país pues era un ejemplo típico, ¿verdad? Que no tenía mucha participación extranjera, internacional, pero de la década de 2000 hacia acá, la cuestión cambió completamente. De hecho,
empezaron a venir empresas internacionales a nuestro país a invertir después de los acuerdos de paz del año 1992. Cuando empezaron a venir los de las zonas francas, empezaron a venir otras empresas como franquicias, ¿verdad? Que empezaron a instalarse acá en el país y a operar y a hacer carrera, ¿verdad? Y a hacer historia desde el punto de vista de negocio. Es necesario también recordar de que el Internet ahora ha generado de que el mundo esté prácticamente conectado en tiempo real, ¿verdad? Usted hoy sentado en una silla a la orilla de una piscina con un ordenador o con un teléfono puede estar haciendo negocios con una persona en Dubái o en el Oriente Medio en tiempo real. Entonces, no es necesario tener el detalle de los problemas con los que nos encontrábamos antes cuando hacíamos negocios de manera tradicional, que se requería que el intercambio físico, se requería aquella movilidad que era necesario hacerla, etc. Además, ahora tenemos que tener en cuenta de que es necesario manejar que también la misma competitividad y las mismas exigencias de los negocios internacionales han mejorado muchísimo el apartado de la interconexión mediante los viajes. Para que de un país se pueda ir a otro, ahora es rapidísimo, ¿verdad? Hay muchísima más movilidad, es mucho más seguro viajar ahora que antes, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo cambia y por eso tenemos que estar conscientes de esos cambios para ser competitivos en él. Las compañías transnacionales son aquellas que poseen activos y realizan operaciones en los mercados extranjeros. Y gran parte de los ingresos y utilidades generadas provienen de estos mercados. Es decir, el fuerte de los ingresos y operaciones de estas compañías no están en las zonas donde ellos han sido creados, en las zonas de origen o donde tienen su sede o casa matriz, sino en países fuera de ese lugar. Ya más adelante, en lo que vayamos platicando sobre esto, pondremos un par de ejemplos para que lo vayamos conociendo más claro. El otro apartado que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con el detalle de los estados financieros, es decir, aquel conglomerado de información que es resumida en ese bloque de informes financieros que todos tenemos ya conocimiento de qué son y cuál es la utilidad que le podemos encontrar. La elaboración de estos informes en los entornos internacionales está sujeto a requisitos específicos, tanto gubernamentales como contables, dado que cada país tiene su propia normativa contable y tributaria. Por ejemplo, el año fiscal aquí en El Salvador comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Así, en nuestro país, así corre el año fiscal. En Estados Unidos corre del 1 de julio al 30 de junio. Es decir, lo hace en el centro de lo que es el año calendario, mientras que nosotros partimos del inicio y cerramos al final. Entonces, si vamos a manejar una homologación de negocios con empresas norteamericanas, o sea, nosotros como salvadoreños, ir a invertir a Estados Unidos, tenemos que apegarnos a esas normativas. Muchas empresas norteamericanas, como Walmart, por ejemplo, que es de todos conocido, cuando vino a instaurar sus operaciones acá, tuvo obligatoriamente que adaptarse a las condiciones financieras, contables y tributarias de nuestro país. Entonces, ese es un elemento que hay que tener claro porque en base al marco tributario y marco normativo del país de destino en el que estamos hablando, así tenemos que trabajar. Varios rasgos distinguen los estados financieros del ámbito internacional de los que son con la base local. Entre ellos se puede mencionar la consolidación, la conversión de los saldos de las cuentas que los conforman y la información general de las utilidades reportadas internacionalmente. Es decir, si hay algo que tenemos que tener muy claros como analistas financieros en el entorno internacional, son esas tres dimensiones. Primero, la consolidación de estados financieros. Segundo, conversión de saldos de las cuentas que forman parte de ellos. Y tercero, información general de las utilidades. Porque como hemos dicho, recordarán ustedes que cuando estamos hablando de las compañías transnacionales, gran parte de ingresos y utilidades generadas provienen de esos mercados foráneos. Por lo tanto, es una exigencia el detalle de saber cómo se reportan esas utilidades a los países de destino. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de consolidación, cuando estamos hablando de eso, estamos diciendo de que una empresa teniendo su sede o casa matriz en un país y posee subsidiarias o franquicias en otros países, está obligado a consolidar la información de todas las subsidiarias en un solo sistema integrado de informes financieros para efectos legales y tributarios. En español, el ejemplo que he puesto, Walmart,
que sabemos que es una empresa norteamericana 100%, ¿verdad? Más norteamericana que esa no puede haber. Fundada por Sam Walton, un ex militar allá en la década de los 50. Esa empresa tiene sedes en distintos países del mundo, ¿verdad? Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador, creo que en parte de Sudamérica también, si no me equivoco. ¿Qué significa? Que entonces todos los ingresos y utilidades generadas por esas subsidiarias presentan la característica de que son reflejadas en informes financieros. Y cada informe financiero se estructura según el marco normativo y tributario de cada país. Entonces, ¿cuál es el problema? O entre comillas, el desafío de que toda esa información dispersa de diversos países donde hay distintos marcos regulatorios y tributarios debe ser consolidado en un solo sistema, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja? De que como ahora se tiene prácticamente una interconexión en tiempo real en todas las partes del mundo, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? De que los datos pueden ser generados y en el mismo instante ser integrados en un solo sistema, en un solo consolidado, que es el que reporta la información financiera de la casa matriz. ¿Me explico? Entonces, es como antes, hace 25 o 30 años, que había que enviar por correo los informes financieros, había que enviarlos por fax, ¿verdad? Que era lo más moderno en aquel entonces, para que se pudieran ir consolidando y toda esa información empezar a integrarla en los informes según la normativa de la casa matriz. Ahora no, ahora en tiempo real la información genera, automáticamente está siendo alimentado el sistema y eso prácticamente está resuelto. Pero ¿qué sucede? Hay que tener mucho cuidado de que la información que se genera en los países destino no se vaya a distorsionar o no vaya a modificarse al momento de convertirse al detalle de la información que tiene que ser presentada en la sede. Probablemente una ventaja es de que según la NIF, los informes financieros tienen una estructura definida, ¿verdad? Entonces, indistintamente de en qué país se encuentre, si es en la rama del ámbito del sector comercio, por ejemplo, deba una estructura particular, ¿ya? Entonces, eso ayuda un poco a que la consolidación de los estados financieros no sea tan complicada, indistintamente el marco tributario o normativo del país destino. En este caso, por ejemplo, las reglas estadounidenses de consolidación de estados financieros definen que en base al nivel de propiedad de la empresa que tenga en el extranjero, la consolidación va desde únicamente reportar los dividendos distribuidos hasta la consolidación íntegra del balance general y estado de resultados. Es decir, si la participación que una empresa norteamericana tiene en una subsidiaria en un país extranjero es pequeña en función de lo que la normativa estadounidense determina, no está obligada a consolidar los informes financieros, sino que únicamente a reportar sus utilidades. Pero si es una empresa completamente norteamericana que está funcionando en un país extranjero, están obligados a consolidar balance general y estado de resultados. ¿Me explico? La dimensión ahí en qué consiste, en el nivel de propiedad o participación que la empresa norteamericana tenga. Entonces, ese es un ejemplo que se trae ahí para que lo vayamos entendiendo. Lo otro, la conversión de cuentas contables. Basándose en la normativa financiera y local, si una empresa posee subsidiarias en el extranjero, al momento de reportar los informes, estos deben convertir los valores de sus cuentas a la moneda del país sede de la casa matriz. Por ejemplo, lo que habíamos mencionado, Walmart. Si esta compañía tuviera sucursales o sedes trabajando en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá, cuando se hace la preparación de los informes financieros y se debe convertir las cuentas a la moneda del país sede, ¿qué implicaría? Que habría que tener en cuenta el tipo de cambio de la moneda dólar de esos países en el momento exacto que hacemos la conversión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos claro de que a nivel de Panamá, un balboa es igual a un dólar. No hay mayor problema. No hay mayor inconveniente en cuanto a la conversión en ese aspecto. Pero sí lo tenemos en Costa Rica, por ejemplo. Según lo que define el Banco Central, para lo que va del año, el tipo de cambio de un colón costarricense a un dólar es de 654. Entonces, todo colón reportado sobre la base de los ingresos percibidos debe ser convertido a dólar sobre esa proporción de 654 colones por dólar. Lo mismo pasaría con Honduras, lo mismo pasaría con Guatemala. En el caso de El Salvador, pues no, ¿verdad? En la misma moneda no hay problema. Prácticamente es
Solo el reporte del muy dato como tal. Ni siquiera hay que convertirlo porque la moneda es la misma. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que se entiende por la conversión de cuentas contables. Volver a la moneda del país local, del país sede, perdón, los datos de moneda local. Por ejemplo, en El Salvador, una empresa salvadoreña posee subsidiarias en el extranjero, toda la información financiera de estos debe ser convertida a dólares. Por eso es la moneda de curso legal de nuestro país. Si fuera de una empresa japonesa la que estamos hablando, se debería convertir a yenes y así sucesivamente. ¿En qué otro ejemplo podemos mencionar? Aquí el pollo campero, ¿verdad? Todos sabemos que Campero es una subsidiaria con origen en Guatemala, que tiene sedes en Estados Unidos, ¿verdad? Tiene aquí en El Salvador, Honduras. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se hace la conversión de cuentas contables, toda esa información a qué se convierte a quetzal, porque esa es la moneda del país origen, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ver ustedes las características de la necesidad de tener muy claro el ámbito de el tipo de cambio y el precio de la divisa cuando hacemos la conversión de cuentas contables. Si una empresa estadounidense tiene operaciones en el Reino Unido, prepararía los estados financieros en libras esterlinas y al momento de realizar la conversión sería de conversión de libras esterlinas a dólares en todas las partidas de los informes financieros al tipo de cambio al cierre de ese día. Es decir, ahorita estamos hablando de una situación en la que estamos considerando que la conversión de una moneda a la moneda del país origen, ¿de qué depende? Del tipo de cambio al cierre del día que estamos hablando. ¿Por qué les menciono esto? Por ejemplo, en Costa Rica, en la semana que estaba del 21 al 28 de febrero, dentro de lo que era el ámbito de la autoridad monetaria, se definió que el colón costarricense costaba $654. Perfecto. Pero vieron empresas que el cierre del día en el mercado, ¿verdad? Porque una cosa es lo que dice la autoridad monetaria y otra cosa es cómo se comporta el mercado en base a leyes de oferta y demanda. Para el día lunes de esa semana, el colón costarricense se cerró a $651. De colones por dólar, perdón. Para el miércoles estaba a 643. Se había caído 8 colones de un lunes a un miércoles. Para el viernes de esa semana había vuelto a subir a 652. Me explico. Entonces, es importantísimo saber cómo se comporta el precio de la moneda al momento de realizar las conversiones. Porque ya veremos más adelante que cuando hacemos una conversión de una moneda local a la moneda del país origen, podemos ganar o perder. En el simple hecho de convertirlas, podemos ganar o perder. Ya más adelante vamos a ampliar sobre eso. Lo otro, las utilidades internacionales. Las utilidades que reportan estas empresas se ven afectadas por el tipo de cambio de la divisa del país donde operan las subsidiarias. Así como hablábamos de la conversión, ¿verdad? De los estados financieros a moneda del país de origen, las utilidades presentan el mismo problema. Pero, ¿qué sucede? Una cosa es que yo hable de activos, otra cosa que yo hable de los pasivos, otra cosa que yo tenga que ver con el detalle de la participación patrimonial, etcétera. Y otra muy diferente es que yo hable de las utilidades generadas por mi empresa, porque la conversión puede acarrearme pérdidas en el momento de que hacemos el cambio o puede generarme beneficios en relación al precio de la moneda en ese momento. Cuando se habla de una compañía multinacional, esta debe ser una separación de las utilidades generadas por las operaciones normales y todas las subsidiarias o las utilidades o pérdidas debidas a la fluctuación del tipo de cambio. Es decir, las empresas multinacionales tienen una sede local, reportan utilidades de esa sede, hasta ahí estamos bien. Cuando tienen subsidiarias, hacen el ejercicio de la conversión de las cuentas de los informes financieros y dentro de esas cuentas está la cuenta de las utilidades. Al momento de hacer la conversión, según como está el tipo de cambio, pueden perder o pueden ganar en relación al cambio de la moneda. Esas pequeñas variaciones, esas fluctuaciones derivadas del tipo de cambio, tienen que ser reportadas también. Es decir, si una empresa dice, por ejemplo, que va a ganar, ha ganado $100 y es una empresa que es de origen costarricense,
y según el momento en el que se está haciendo la conversión, el tipo de cambio es de 653. Significaría entonces que serían 6.530 colones de utilidad. Pero ¿qué sucede si esos $100 se convierten a colón costarricense cuando el colón vale 640? Entonces, en relación a 653 a 640, hay 13 colones de diferencia. Esos 13 colones de diferencia, al momento de la conversión, tienen que ser reportados también como una pérdida derivada del tipo de cambio en ese momento. ¿Me doy a entender? Entonces, eso es lo importante de tener claras esas dimensiones, ¿verdad? Del efecto que tiene la conversión de las cuentas de los informes financieros y el reporte de utilidades internacionales. ¿Por qué es necesario hacerlo? Porque esto le permite al analista discernir y diferenciar utilidades o pérdidas operativas y las otras que son generadas por la condición de la moneda del país de la subsidiaria. Es decir, usted puede tener utilidades, pero cuando las reporta de repente le aparecen pérdidas. Pero una cosa es la utilidad porque está en el ámbito operativo, ¿verdad? Derivado del trabajo normal de la empresa, y la pérdida es provocada ¿por qué? Por la divisa, por el precio de la moneda en ese momento. Esta separación da una luz de cómo es el entorno en el que operan las subsidiarias, permitiendo detectar zonas geográficas cuyas fluctuaciones de moneda pueden presentar elementos de riesgo para operaciones del negocio. ¿Se está entendiendo esa dinámica? Usted puede ver si es conveniente o no el hacer negocios en un determinado lugar, precisamente por eso. Las decisiones financieras y de inversión tienen que ver con el hecho de que las empresas realizan inversiones a largo plazo para transferir recursos económicos y otros activos desde su país de origen a un país anfitrión. De igual forma, obtienen financiamiento a largo plazo al emitir obligaciones de deuda y capital contable en los mercados internacionales de capital. El ejemplo típico que podemos mencionar aquí es la banca. En nuestro país, de los 13 bancos que están operando, solamente 2 son nacionales. De ahí todos son extranjeros. Bueno, corrigiendo, 3, porque Banco Azul, desde que empezó a funcionar, se determinó que era capital 100% salvadoreño. Además de Banco Azul, el hipotecario y el de fomento. Punto. De todos los demás que son sedes extranjeras de bancos cuyas casas matrices están en otros países. Entonces, ¿qué hacen esos bancos? ¿Vienen a invertir $1, $2? No, vienen a invertir miles de millones en infraestructura, personal, capacitación, inteligencia de mercado, etcétera, para crear operaciones y generar negocios. ¿Ya? Entonces, el apartado de la inversión siempre tiene que estar vinculado a largo plazo, cuando hablamos de trascender las fronteras. Básicamente, cuando estamos hablando de ese tipo de interacción en base a movimientos de dinero, estamos hablando de la inversión extranjera directa, flujos de efectivo y decisiones de inversión, la estructura de capital, endeudamiento a largo plazo y capital de aportación. La inversión extranjera directa, por ejemplo, es la que se realiza en un país al exterior y que otorga un poco de control a la multinacional. Es decir, que el inversionista adquiere cierta medida de control accionario de una empresa extranjera por invertir fondos en ella. ¿Qué pasó hace 2 años cuando el Scotiabank vendió todas sus operaciones en este lado del continente? Vino Banco Cuscatlán de Honduras, no el Cuscatlán que teníamos acá, ¿verdad? Porque acá teníamos un Cuscatlán 100% salvadoreño, pero dejó de operar por vender toda su cartera de operaciones. ¿Pero qué pasó? Vino esta empresa hondureña, Banco Cuscatlán, y compró todo lo que era el apartado, lo que era el Scotiabank. ¿Qué sucedió en ese entonces? Como compró el 100% de operaciones, el Scotiabank dejó de operar y de existir en el país, sino que se convirtió en Banco Cuscatlán. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? La cantidad de plata que mandó ese banco, el de Honduras, para tratar de ver y hacer negocios con la compañía que operaba aquí en el país, que generó que ese banco que teníamos conocido como Scotiabank desapareciera. Tomó totalmente el control y básicamente desapareció del radar. Otro ejemplo que podemos mencionar es con el Banco Salvadoreño, cuando después del Banco Salvadoreño fue comprado por HSBC y después fue comprado por Davivienda. ¿Ya? Como la compra consistió en básicamente absorber la totalidad de la cartera, el banco que vendía todas sus operaciones dejaba de operar, dejaba de existir y por lo tanto asumía el control totalmente el nuevo banco. ¿Me explico?
Así operaría entonces un ejemplo de inversión extranjera directa. Esta suele ser una de las principales entradas de dinero en el sector privado, dado que es relativamente fácil que haya entrada y salida de capitales y los beneficios financieros y fiscales ofrecidos. ¿Por qué se montaron las zonas francas de una manera tan fuerte allá en la década de los 90, después de los acuerdos de paz? Por todos los beneficios fiscales. Exención de IVA, exención de renta, exención de timbres en aquel entonces porque el IVA no existía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y muchos beneficios fiscales que son propios exclusivamente de esas empresas que operan ahí. En el caso de la inversión extranjera de corto plazo, la inversión extranjera directa confiere participación accionaria y control administrativo de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, esta está sometida a diferentes tipos de riesgo, como por ejemplo riesgo empresarial, financiero, inflacionario, cambiario y político, entre otros, que ya vamos a ampliar. Flujos de efectivo. Básicamente, la determinación de los flujos de efectivo en negocios internacionales suele ser difícil de realizar. ¿Por qué? Porque el rendimiento y valor presente neto de los mismos puede variar significativamente desde el punto de vista de la sede o la subsidiaria. Es de recordar que los flujos de efectivo son el insumo a través del cual se obtiene el valor presente o el valor actual de una inversión. ¿Y el valor actual en qué consiste? En que se descuentan los flujos de efectivo a una tasa de interés particular o a un nivel de rendimiento particular. Evidentemente, no es lo mismo la exigencia de rendimiento de una empresa norteamericana en Estados Unidos que en Nicaragua, por ejemplo, que en Venezuela, por ejemplo. Entonces, hablamos de que la condición país infiere mucho en el tipo de rendimiento exigido. Evidentemente, hay mucho mejor clima de inversión en Panamá que en Nicaragua. Entonces, los flujos de efectivo van a ser más severamente castigados con un rendimiento más alto en Nicaragua que en Panamá. ¿Me explico? Entonces, eso es necesario porque tenemos que conocer el efecto que tiene la condición país al momento de calcular los flujos de efectivo. Asimismo, hay que considerar también los impuestos. ¿Por qué? Porque la carga impositiva del país anfitrión genera situaciones en los flujos que son fuertemente castigados antes de ser repatriados al país de origen. Asimismo, muchos impuestos que pueden ser aplicados a los flujos de efectivo erosionan e incluso revierten la liquidez de una inversión. Es decir, hay tanto castigo a los flujos de efectivo en términos de impuestos que a la larga se sale perdiendo en vez de ganando. Entonces, ese es otro punto a considerar cuando hablamos de los flujos de efectivo. Por otra parte, está también el sentido de los riesgos, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Riesgo empresarial, financiero, inflacionario, cambiario y político. Todos estos determinan la tasa de descuento, el costo de capital, con la cual se descuentan los flujos de efectivo, como ya lo habíamos mencionado. Por otro, la estructura de capital. La estructura la debemos entender como la composición en unidades y porcentajes de los estados financieros, ¿verdad? En el caso de las compañías transnacionales, la estructura de capital de una empresa es muy distinta del de una local. Entre los factores que determinan esa diferencia se considera, primero, que las empresas internacionales tienen acceso a mercados financieros más grandes, es decir, están más expuestos a diversas alternativas de financiamiento a las que una empresa local no lo está. Segundo, tienen más alternativas para diversificar su cartera, reduciendo así el riesgo propio y las características propias de la región donde se va a establecer y operar el subsidiario. Por lo mismo, al tener un abanico más grande de opciones, ¿verdad? Una serie de aristas en las que se puede evidenciar algún beneficio, alguna oportunidad de tratar de ver cómo se logra diluir el riesgo a la hora de invertir, en una empresa internacional es mucho más amplio, es mucho más fácil de adquirir que en una empresa local. En el caso del endeudamiento a largo plazo, hablamos de ese tipo de financiamiento porque para el 100% de autores de finanzas norteamericanos, como el entorno en el que ellos trabajan, desde la perspectiva de la evidencia a la que tienen acceso, es que las compañías multinacionales o las corporaciones, como ellos lo llaman, se caracterizan porque la principal fuente de financiamiento que tienen en términos de deuda son los bonos. No utilizan los fondos mediante préstamos bancarios, como muchas empresas acá en nuestro país, porque el mercado financiero en Estados Unidos es mucho más desarrollado. Entonces, hay más opciones y alternativas
que recurrir estrictamente a préstamos de dinero mediante banco. Por lo tanto, todos los autores coinciden en que la principal forma de endeudamiento a largo plazo tiene que ser con bonos. Aclarando eso, revisamos que el uso de este instrumento de deuda para obtener financiamiento también puede ser utilizado en el ámbito internacional. En este caso, lo que se hace uso son de los famosos o denominados eurobonos, que son bonos vendidos en diferentes países al de la divisa en que está nominada. Es decir, un eurobono, ¿en qué consiste? Un bono en dólares que El Salvador puede vender en Costa Rica, por ejemplo. Un eurobono puede ser un bono que Guatemala vende en quetzales a El Salvador, porque esa es la moneda del país anfitrión. ¿Me explico? Entonces, la característica del eurobono es que se vende en una moneda diferente al país de la divisa en la que está nominado. Como ya todos saben, el uso de la adquisición de bonos como mecanismo de fondeo confiere a los propietarios o tenedores del bono derecho de recibir un rendimiento fijo y periódico sobre la base del valor nominal del instrumento. Tiene que ver un poco con el apartado de evaluación, ¿va? Lo que estuvimos viendo en la jornada anterior. Y este tipo de financiamiento es un pasivo, ¿verdad? O sea, es una deuda, y por lo tanto no confiere derecho de propiedad ni poder de toma de decisiones a los dueños. Esa es una de las bondades de las empresas que se financian con bonos, ¿verdad? Como tienen la figura de deuda, la gente que compra bonos no tiene incidencia en las decisiones internas, ¿ya? Pero en el caso del capital sí, que es el que estamos viendo ahora. El capital de aportación son instrumentos de capital contable. Si se percatan, no son instrumentos de deuda, como en el caso de los bonos, sino que las aportaciones son instrumentos de capital contable. En este caso, lo hacen mediante la venta de sus acciones en el mercado internacional o porque haga los servicios de una sociedad en participación, entendida como una figura de la empresa, sede en un nivel de participación y empresarios locales del resto. Cuando estamos hablando de esto, conviene aclarar que en el caso del uso del capital de aportación, aquí sí tenemos la particularidad de que estamos cediendo parte del control de nuestra empresa. Estamos cediendo parte del poder de decisión. Y por lo tanto es un problema relativamente el hecho de considerar el costo y beneficio de utilizar el capital de aportación como una forma de fondeo. ¿Puede ser útil? Claro que sí. Y si los intereses de las personas que quieren las acciones coinciden con lo que tiene como horizonte de trabajo en la empresa, bienvenido. Pero en el caso de que no sea así, pueden haber algunos problemas. Más que todo en los famosos costos de agencia, ¿verdad? Cuando hablamos de que hay discrepancia en los intereses de los distintos actores que toman decisiones. Pero bueno, lo importante es que el capital de aportación sí confiere parte de propiedad a las personas que nos adquieren. Ahora vamos a hablar de los tipos de exposiciones a riesgo cambiario y su manejo, que es el segundo contenido. Para ello vamos a hablar de la definición como un primer punto. Vamos a ver cuál es la relación que existe entre las divisas, los efectos de las fluctuaciones en las divisas y otros elementos por ahí vinculados a la inversión extranjera. Generalmente las compañías tienen incentivos para internacionalizar la estructura de su propiedad para reducir así el costo de capital y aumentar al mismo tiempo su valor de mercado. Asimismo, les preocupa cederle control corporativo a los extranjeros. Lo que hemos mencionado, de verdad, de que no es tanto el uso de capital contable como forma de fondeo, sino más que todo el uso de deuda. Para entender el riesgo cambiario, necesitamos entender primero cómo funciona el mercado de divisas y la forma en la que se determinan los precios de moneda extranjera. Para tener ese contexto, iniciamos con la definición. El riesgo cambiario se entiende como la volatilidad de la tasa de cambio de una moneda por otra. En este caso, el contexto nos permite identificar dos tipos de cambio. El tipo de cambio spot y el tipo de cambio forward. Esos son términos técnicos que tienen que ver con un elemento específico para la hora de que estamos clasificando los tipos de cambio, ¿verdad? Entonces, el tipo de cambio está asociado siempre al riesgo cambiario precisamente por eso, porque la incertidumbre siempre está presente y el elemento de las fuerzas de mercado, oferta y demanda, también tienen incidencia. El tipo de cambio spot, que es el primero,
se refiere a la tasa vigente el día de hoy para intercambiar una moneda por otra para entrega inmediata. Este tipo de cambio es el referido a las transacciones de divisas en tiempo real, de forma inmediata. Es decir, a cómo está el precio del euro hoy a las 2 de la tarde, así hacemos la conversión de dólar a euro. Punto. Ese es el tipo de cambio spot. Es una forma de hacer negocios desde la perspectiva de un valor vigente al día de ahora, ¿verdad? En tiempo real. Mientras que el tipo de cambio forward es la tasa vigente el día de hoy para intercambiar una moneda por otra en una fecha futura específica. Es decir, existe un valor de la moneda hoy y sobre el valor de la moneda hoy, yo acuerdo con un segundo inversionista definir el intercambio, pero a una fecha futura. Por ejemplo, si se define que el valor del euro el día de hoy por dólar está a 1.5 dólares por euro, ¿ya? Si yo hiciera un tipo de cambio spot, yo digo que hoy voy a dar 100 dólares y me van a dar su equivalente en euros, considerando la tasa de 1.50, ¿verdad? De dólar de intercambio. Pero si lo hacemos de otra manera y definimos que el valor del dólar por euro hoy está a 1.5 dólares por euro, yo puedo acordar hoy que el día 30 de este mes voy a hacer una transacción por cierta cantidad de dólares por euro. Y puedo tomar ese acuerdo ahora. Puedo tomarlo ahora y en base a eso definimos un precio. Si ese acuerdo se toma hoy y el 30 de marzo resulta que el precio del dólar por euro es de 1 por 1, ahí una de las partes gana y la otra pierde, porque el precio que se ha acordado es de 1.5 dólares por euro. Y eso es lo que se va a pagar, aunque sea en fecha 30. ¿Me explico? Entonces, esa es la principal diferencia entre el tipo de cambio spot y el tipo de cambio forward. Uno es inmediato, en tiempo real, y el otro es a futuro. Partiendo de estas definiciones, hay tres tipos de riesgos asociados al tipo de cambio. El primero, el de conversión. Es el cambio en el ingreso contable y los balances generales ocasionados por la variación en las tasas de cambio. Tiene que ver con la conversión de las cuentas contables que habíamos hablado anteriormente. Segundo, riesgo de transacciones. Relacionado con el convenio de una transacción particular, como una venta de crédito, por ejemplo, a una tasa de cambio cuando la obligación original se registró a otra. Lo que mencionábamos, de que si hoy acuerdo el valor de dólar por euro y hago efectiva la transacción el 30 de este mes, puede que el mercado esté valorando de manera distinta la divisa. Y eso para una de las dos partes es un riesgo. ¿Ya? Y el tercero, el riesgo económico. Se refiere a los cambios futuros en los flujos de efectivo esperados y por ende en el valor económico, ocasionados por una variación en los tipos de cambio. ¿Qué está sucediendo ahora con el inconveniente que hay por el conflicto armado que hay entre Rusia y Ucrania? ¿Qué está pasando con los valores del petróleo, por ejemplo? Que se está disparando a niveles no vistos desde hace, ¿qué? 10, 11 años, ya por el 2008, 2012, que también se incrementó de manera bastante desmedida el precio de los hidrocarburos. Eso tiene que ver con los conflictos que se están dando en esos países productores de petróleo. ¿Cómo estará la moneda de esos países en relación al dólar, en relación al euro, en relación al yen? Esas empresas que operan en esos países donde hay conflicto están teniendo serios problemas de riesgo económico. Por lo que hemos mencionado, el valor de la moneda se desploma, las condiciones de mercado no son favorables y lo que se reporta básicamente se diluye en lo que es el apartado del tipo de cambio, ¿verdad? Cualquier posible ingreso que podría haber se diluye a través de lo que es el tipo de cambio. Ahora las relaciones entre divisas. Eso tiene que ver con la interacción que existe entre las divisas. Esta puede ser de tipo flotante o flexible, o constante o fija. Cuando se menciona una relación flotante, significa que el valor de cualquiera de ambas respecto a otra se permite fluctuar todos los días. Esto significa que la autoridad monetaria no tiene incidencia en la política monetaria del país, permitiendo que sean las leyes de oferta y demanda las que definen el precio de las divisas. Así de sencillo. Por otra parte, en el tipo de cambio fijo, el valor de la moneda se mantiene constante, sin importar las leyes del mercado. En este caso, estamos hablando de lo contrario al anterior, porque aquí es el Banco Central el que tiene autoridad total para intervenir por medio de política monetaria, definiendo el valor al que se cotiza la moneda local en relación a las extranjeras.
¿Ya? Por un lado tenemos total libertad, basándonos en las leyes de mercado, y por otro lado tenemos nula libertad, basándonos en las disposiciones que emana la autoridad monetaria. Son los dos tipos de relaciones que pueden existir entre las divisas. Hay un punto medio entre las dos realidades, porque hay una relación en el mundo real. Los tipos de cambio no son ni totalmente flexibles, que dependen exclusivamente de las leyes de la oferta y la demanda, sino que también, y no tampoco, perdón, dependen totalmente de la autoridad monetaria y son completamente fijos, sino que hay una realidad semifija o semivariable, ¿verdad? Se deja que las leyes de oferta y demanda del mercado definan los precios de las divisas, pero cuando hay elevados desajustes de precios o muy prolongados periodos de alza o reducción, son contrarrestados por la participación directa del Banco Central en esta situación. Ejemplos típicos, Costa Rica, ¿verdad? Como les he mencionado. Ejemplos típicos, Guatemala, que también tiene política monetaria. Honduras, que tiene política monetaria, ¿verdad? Donde a través de sus herramientas de política monetaria mantienen estable el valor de la divisa, dependiendo de cómo está el tipo de cambio a un momento particular. En nuestro caso, pues ya sabemos, ¿verdad? Por ley está fijada una tasa de conversión de 8.75 colones por dólar. En nuestro caso, entonces, hablamos de un tipo de cambio absolutamente fijo, ¿verdad? En ese sentido, en relación al dólar. ¿Cuáles son los efectos que las fluctuaciones de divisas tienen? O sea, ¿en qué nos afectan que el precio de la divisa cambie de un momento para otro? Hay que tener claro que las empresas multinacionales no tienen control sobre los elementos externos que afectan las operaciones, tales como elementos económicos y políticos del país destino, por lo que se ponen de, a cambios potentes sobre los tipos de cambio o en la forma en la que se puede apreciar o depreciar una moneda. Es decir, la compañía internacional, con su sede en un país particular, fuera de sus fronteras ya no tiene control de ningún elemento que es propio del país destino a donde han ido a caer sus inversiones. ¿Ya? Porque creen ustedes, por ejemplo, que Japón ya no produce vehículos Toyota en Japón como tal. Japón produce los vehículos Toyota en Argentina, ¿verdad? Desde el año 2006, que salió la nueva versión del Hilux, que fue conocida como Vigo, ¿verdad? Y de ahí han venido las otras versiones, ¿verdad? Revo, Rocco, etcétera. Todos los vehículos que acá en nuestro país circulan son ensamblados en Argentina, precisamente por eso, porque consideran que las oportunidades de mercado en ese lugar permiten que se creen vehículos mucho más baratos, ahora, con la misma calidad, pero mucho más baratos que producirlos en Japón. ¿Sí? ¿Por qué la Isuzu, por ejemplo, arma su icónico vehículo pickup, el D-Max, en Indonesia? Por lo mismo, porque las condiciones en las que se está trabajando ahí permiten que haya economías de escala y mejor uso de los costos asociados a la producción para obtener vehículos de la misma calidad, pero a más bajo costo. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante de los elementos de país destino, por las ventajas que ofrece trabajar ahí. ¿Cuáles son los otros riesgos que están asociados a la inversión extranjera? Estos se ven por otros factores también afectados y esos factores son propios de los países receptores. Por ejemplo, la delincuencia, ¿verdad? Incertidumbre y políticas gubernamentales erradas y el riesgo país. Eso lo manifiesta Fusades. La delincuencia es un fenómeno social que se ha constituido en un flagelo para la actividad productiva de cualquier país. Y en nuestro país no es la excepción, ¿verdad? Si ustedes hacen una retrospectiva y ustedes recordarán cómo la imagen que se tiene en algunos países, me gusta retomar el ejemplo de Colombia. Allá en la década de los 80, cuando prácticamente gobernaba el ámbito del narcotráfico en ese país, nombres como Pablo Escobar Gaviria, por ejemplo, ¿verdad? Que eran los que mandaban en términos de lo que se definía en ese país, por el gran poder que tenía él como señor de narcotráfico. Colombia era un país que era visto como un país conflictivo, problemático, difícil. 30 años después, de la década del 2000 para acá, Colombia es un referente a nivel de Latinoamérica, en desarrollo tecnológico, en cultura, en turismo, etc. ¿Por qué? Porque la condición de país cambió, el entorno de negocios cambió, y eso permitió que ahora se volviera un lugar mucho más atractivo para invertir.
Obviamente hay problemas como en todo el país, ¿no? Escasez, hambruna, de desigual distribución de la riqueza, delincuencia, escasez, etcétera. Pero no tiene nada que ver con el entorno que tenía ese país hace 30 años. Nosotros, por ejemplo, como El Salvador, nos caracterizamos porque somos un país consumista. Nosotros no producimos, ¿verdad? Y lastimosamente tenemos que reconocer que nuestro país, sí es cierto, ha cambiado, porque tenemos que tener claro que nuestro país tenía una connotación antes del conflicto armado y otra muy distinta después del conflicto armado, pero hay que reconocer que durante el tiempo de la guerra y la gran cantidad de personas que emigraron a Estados Unidos provocó el famoso fenómeno de las remesas. ¿Y qué sucede? Se ha demostrado que este país se mantiene en pie por las remesas. Entonces, ¿qué sucede? No es que sea malo invertir en El Salvador, y de hecho, por lo que se ha visto, se están haciendo esfuerzos para que nuestro país se vuelva un sitio de destino para la inversión extranjera directa. Pero lo que mantiene este país en términos de lo que es la economía, consumo, ahorro, etcétera, son las remesas. Entonces, esa es una realidad que mucho inversionista tiene que ver a la hora de querer hacer negocio en nuestro país, ¿ya? Y así sucesivamente, dependiendo del país, usted tiene que ir visualizando las condiciones. Al evaluar las oportunidades de inversión extranjera, la compañía matriz debe considerar el riesgo de destinar fondos a la inversión en otro país. El riesgo político que puede enfrentar una empresa difiere en términos de su incidencia, así como la manera en la que el evento la afecta. Ejemplo típico: si viniera una empresa norteamericana, la Ford Motor Company, por ejemplo, y quisiera montar una planta de ensamble de la Ford F-150, por ejemplo, una pickup que ellos producen, no tendría el mismo análisis de riesgo hacerlo en El Salvador que hacerlo en Nicaragua, ¿verdad? No tendría el mismo análisis de riesgo hacerlo en Panamá que hacerlo en Tailandia, por ejemplo. No tendría el mismo nivel de riesgo hacerlo en México, que de hecho ya lo hacen. En México tienen esa particularidad que es un lugar muy atractivo para las compañías estadounidenses para producir esos vehículos, que hacerlo en Guatemala, por ejemplo. Pueden ver ustedes de que el lugar donde se va a llevar la inversión tiene que ser bien evaluado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a alguien le ponen a escoger? Te propongo que levantes un laboratorio de investigación y desarrollo de componentes químicos para medicinas. Ah, ok, perfecto. Te doy dos alternativas: Costa Rica o Venezuela. La pregunta se responde sola, me explico. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver cuando estamos hablando de considerar el entorno del país destino para efectos de los riesgos que corre la inversión. Por su incidencia se clasifica en dos tipos: el macro riesgo, que son las condiciones hostiles del país anfitrión, como algunas que ya hemos mencionado, y el micro riesgo es una parte más específica enfocada en una empresa o sector, o bien algunas operaciones de una empresa en particular. Esto tiene mucho que ver con lo que les he mencionado, de que la macroeconomía permite un estudio de los agregados macroeconómicos de una región, y entre ellos están estos apartados, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de macro, nos estamos refiriendo al entorno global de la zona. Y micro puede ser a un segmento de mercado particular, a un sector de la industria o a una empresa en particular. Es decir, hay que ver las dos dimensiones, lo general y lo específico. Por la manera en la que las compañías se ven afectadas, podemos considerar que hay un riesgo de transferencia. ¿A qué se debe? Se debe al riesgo derivado de la incertidumbre respecto a los flujos extranjeros de capital, de pagos, conocimientos técnicos y aspectos afines. Por ejemplo, retención de los impuestos sobre dividendos o pago de intereses. Hay países, por ejemplo, que son las Bahamas, que son considerados paraísos fiscales, en el sentido de que se considera que son países donde cualquiera puede llevar cualquier cantidad de dinero, por absurda que sea, y no van a tener mayor problemas para poder meterlo dentro de un banco y poder manejarlo como dinero legal, indistintamente del origen que haya tenido ese dinero, sea lícito o no. Entonces, en el caso de otros países que tienen normativas relativamente fuertes, como Panamá, por ejemplo, que tiene una normativa bastante fuerte para efectos de proteger la inversión extranjera y la local, hay elementos que tienen que ver con algunos aspectos de
impuestos aplicados a dividendos o a utilidades que reportan de empresas extranjeras. Ya habíamos hablado un poco del reporte de utilidades cuando hablamos de la consolidación de estados financieros. Acá nos referimos que hay ocasiones en que, si bien es cierto, se aplican impuestos, pero son impuestos justos, impuestos que gravan ingresos generados en el país, aunque se van para el país de origen, pero que dejan algún beneficio en el país destino. Hay otros que no, que drenan tanto los flujos de efectivo que al final, en vez de utilidades, obtienen pérdida. Entonces, eso no es beneficioso para ninguna compañía. El otro es el riesgo control. Proviene de la incertidumbre referente a la política del país anfitrión respecto a la propiedad y el control de las actividades locales. Ejemplo, transferencia obligatoria de propiedad de las compañías locales después de cierto periodo. O nacionalización de las operaciones locales de las transnacionales. ¿Qué pasó con Venezuela cuando Hugo Chávez llegó al poder? Compañías petroleras, compañías como la ExxonMobil, por ejemplo, la Shell, que eran empresas fuertes de hidrocarburos que estaban operando en Venezuela, fueron expropiadas. Por ley, se les fue quitada su propiedad y todo lo que era activo, cartera, valor agregado, experiencia, etcétera, quedó en manos venezolanas. Entonces, ese tipo de situaciones, que son denominadas las expropiaciones, ¿verdad? O nacionalización, como se le quiere llamar, genera un entorno hostil, porque a ningún inversionista le va a parecer sensato invertir miles de millones de dólares en una inversión que puede ser evaporada de un día para otro. ¿Ya? Esa incertidumbre tiene que ver también con el entorno en el que se operan los negocios. Por eso hay que tener en cuenta situaciones bien puntuales, bien propias de ciertos países, ¿verdad? Otra cosa similar sería Nicaragua, por ejemplo, cuando se instauró el régimen que está en este momento vigente, ¿verdad? Con Ortega, que dejó de haber esa libre competencia de mercado y empezó a haber participación extrema del gobierno en el control de algunas operaciones empresariales. ¿Me explico? Entonces, ese es otro tipo de riesgo que puede ser. Ahora, el tercer contenido, después de poner todo este contexto, ¿verdad? De los apartados de divisas y los unos riesgos y otros riesgos por ahí, entramos a lo que es el riesgo del manejo cambiario. En el entorno de negocios hay distintas formas de afrontar la exposición al riesgo en las tasas de cambio. Es decir, en el tema anterior identificamos todos los riesgos posibles asociados a los tipos de cambio. Ahora vamos a ver de qué manera gestionamos ese riesgo a través de herramientas y técnicas para reducir el impacto o el efecto que eso puede tener. Para el profesional de finanzas empresariales es imperativo conocer las alternativas y la forma de gestionarlas. A continuación veremos cada una. Se habla de protecciones naturales, administración del efectivo y gestión de pasivos, protecciones financieras internacionales y protecciones de mercado de divisas. Es decir, 4 dimensiones que permiten manejar y gestionar el riesgo cambiario. Protecciones naturales. Se refiere a la relación entre ingresos o fijación de precios y costos de una subsidiaria extranjera. Esto permite a la empresa protegerse de manera continua de las variaciones de tipos de cambio. ¿A qué nos referimos? Una protección natural puede derivarse del hecho de que se defina en el contrato de participación de una compañía estadounidense con una compañía salvadoreña, por ejemplo, de que lo relativo a los costos asociados a la operación se van a mantener bajo cierto nivel de estándar, ¿ya? Bajo cierto nivel de volumen que le va a permitir tener economías de escala para poder generar beneficios. ¿Me explico? En función de los acuerdos, ya hay una protección natural entre una empresa y otra, para que después, el día de mañana, la empresa salvadoreña no venga diciendo, mire, se disparó el precio del hierro, por ejemplo, se disparó el precio del cemento, que es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Que es un fenómeno mundial, o sea, en todos lados todo está más caro. Pero ¿qué sucede? Cuando hay un acuerdo de este tipo y se maneja una fijación tanto de precios como de costos al momento de establecer una interacción de negocios, ya hay cierto nivel de protección. La exposición natural al riesgo de una empresa internacional está denominada por su posicionamiento estratégico. Sin embargo, hay formas de modificar tal riesgo, como ya lo hemos mencionado. Por un lado, una compañía está demasiado expuesta al riesgo, puede optar por una diversificación internacional de operaciones cuando está demasiado expuesta con una moneda en particular. ¿Ya? Lo que les he mencionado con Walmart. No solamente se ha quedado en El Salvador, sino que también en casi todos los países de Centroamérica.
¿Qué significa? Que indistintamente los efectos que pueden haber con las fluctuaciones de la divisa en Guatemala, Honduras, etcétera, tiene dos destinos que son prácticamente inamovibles, Panamá y El Salvador. ¿Ya? Entonces, ahí diversifica el riesgo, ¿verdad? Lo otro, administración del efectivo y gestión de pasivos. Aquí se determina cómo una empresa se puede proteger de las fluctuaciones del tipo de cambio mediante la gestión eficiente de su activo, pasivo y el efectivo. Una compañía con múltiples operaciones puede defenderse del riesgo de las tasas de cambio ajustando sus compromisos para transferir fondos entre compañías, ya sea inyectando recursos a sus activos antes de que se aprecie la moneda del país anfitrión, generando así un incremento en el valor de la compañía, o bien reduciendo las inversiones antes de que suceda una devaluación, para así evitar una pérdida del valor de los activos. Por ejemplo, retomando el caso que es el que tengo más presente a este momento, del valor del tipo de cambio definido por la autoridad monetaria en relación al dólar, Costa Rica. Si una empresa desea hacer una inversión, una empresa salvadoreña, por ejemplo, que aquí manejamos dólares, quiere hacer una inversión con una empresa costarricense y quiere poner $100 de activo, el momento en el que se hace esa transacción es tan importante porque si la empresa salvadoreña sabe, conoce, entiende y puede prever los posibles cambios de fluctuación de moneda, puede decir, vamos a invertir $100 y lo vamos a destinar a nuestros activos corrientes, nuestro activo circulante. ¿Eso tiene que ver con el valor de la compañía? Claro que sí, porque se refleja en los balances. Si yo mando $100 a una compañía costarricense y el tipo de cambio está a 6.54, yo estaría manejando 6.540, ¿ya? Colones costarricenses de activos, o sea, es el valor de mi empresa. Pero ¿qué sucede si cuando yo hago esos $100, el valor de la moneda cae? Y en vez de 654, vale 630. ¿Qué significa? Entonces que voy a tener 66.300 colones costarricenses de inversión. ¿Y una empresa que vale más? ¿La de 6.530 o la de 6.300? La de 6.530, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de saber cómo se comportan las divisas o el precio de estas a lo largo del tiempo para establecer ese tipo de movimientos. Usted protege su dinero trasladándolo a un país donde el cambio de la moneda le va a acarrear un beneficio. ¿Ya? Las protecciones financieras internacionales, que es la otra opción, se basa en el uso de préstamos en la moneda del país anfitrión para reducir el riesgo de tasas de cambio. Una amplia variedad de fuentes de financiamiento externo están disponibles para la afiliada extranjera. Estas van de préstamos de bancos comerciales dentro del país anfitrión a préstamos de agencias internacionales. Por ejemplo, si Walmart en Estados Unidos quiere montar una sede, que de hecho la tiene en Guatemala, y de repente dicen, vamos a ampliar el parque industrial y vamos a ampliar nuestra sala de ventas de X cantidad de metros cuadrados. Una forma en la que Walmart se puede proteger de las fluctuaciones de los tipos de cambio es que la sede que tienen en Guatemala, con su representante legal y todo, solicite un préstamo a un banco guatemalteco y el préstamo lo pida en quetzales, porque así la moneda que está utilizando es la moneda local. Entonces, no hay riesgo de que al utilizar una moneda distinta, la fluctuación del tipo de cambio le afecte. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que suele hacer. ¿Qué pasa con el pollo campero, por ejemplo, aquí en el país? Cuando se hace una inversión fuerte, por ejemplo, aperturar una sala, remodelar una sala, etcétera, cosas por el estilo, la empresa busca financiamiento. ¿A dónde lo busca? Aquí, en la banca local. ¿Y en qué lo busca? En dólares. ¿Ya? Con eso evita el riesgo de la fluctuación de los tipos de cambio según la divisa. Ahí tenemos las protecciones del mercado de divisas. Se refiere al uso de diversos instrumentos financieros que permiten a las empresas obtener financiamiento ágil y a bajo costo, reduciendo así la exposición al riesgo cambiario. Aquí estamos entrando a una dimensión donde estamos hablando del uso de diversas formas de activos financieros, ¿ya? No es tanto de una transacción o de una operación en particular, sino de un activo en sí, ¿verdad? Que puede ser físico o no, pero se caracteriza por ser un activo financiero. Aquí tenemos los más comunes, ¿verdad? Brevemente los vamos a mencionar. Forward, contrato a plazo que ampara el cambio de una moneda a otra en una fecha futura específica y de una razón de cambio establecida.
Ya habíamos hablado de ese tipo cuando hablábamos del tipo de cambio spot y forward, ¿verdad? Es de este tipo de contrato que hemos hablado. Euro, moneda que comparten los 15 países de la Unión Europea, es una moneda fuerte que no está sujeta a devaluaciones severas o prolongadas. Es decir, quiere invertir en una moneda que es relativamente fuerte, invierte en euro. ¿Ya? Futuros, contrato para entregar un bien, moneda extranjera o instrumento financiero a un precio especificado en una fecha futura determinada. Por ejemplo, en el caso, tenemos en los futuros, los contratos más comunes son los que tienen que ver con compra y venta de petróleo. El barril de petróleo a principios de este año, antes de toda la vorágine que se está dando ahora, andaba costando alrededor de 36 dólares. El barril. Si una persona hubiera dicho, yo voy a comprar 100,000 barriles de petróleo y lo voy a comprar hoy, en enero, pero voy a hacer la transacción en junio de este año, o sea, 6 meses después, hubiera utilizado esta figura, contrato futuro. Porque en base a la condición imperante en ese entonces, el precio del barril hubiera estado a 35 dólares. Hoy el precio del barril anda rondando los 100. Entonces, si yo tengo un contrato futuro y en junio yo hago esa transacción, yo voy a comprar el barril al precio que le acordé en enero, no al precio que tiene el barril en junio. ¿Me explico? Entonces, aquí ¿quién pierde? El que me lo vende. ¿Quién gana? Yo por comprarlos a un precio que está muy por debajo de lo que está en el mercado. ¿Me explico? Es una forma típica de cómo poderse proteger de cualquier riesgo en el futuro a través de este tipo de activo financiero. Dan las opciones. Opciones de divisas que brindan protección contra el riesgo. Específicamente, movimientos adversos protegidos, ya sea con la compra de la divisa extranjera o con opción de venta de la misma. Es decir, yo puedo comprar una divisa, pero en el acuerdo estipulo que si baja el valor de la misma después de cierto nivel, yo puedo venderla sin ningún problema. ¿Ya? Hay otros contratos que no permiten eso, sino que penalizan a la persona al inversionista que vende porque no ha cumplido las condiciones contractuales que se acordaron. ¿Ya? Pero si yo puedo decir, si yo quiero una divisa, por ejemplo, yo quiero con $1 adquiero 20 pesos mexicanos, por ejemplo. Y yo digo, yo el contrato que hago ahora lo defino para que dentro de un mes yo vea si el precio del peso mexicano ha cambiado en relación al dólar. Si el precio del peso mexicano baja a 15 pesos por dólar, yo puedo vender sin problema. ¿Ya? Si veo que el precio del peso mexicano cambia y puedo comprar 25 pesos mexicanos por dólar, yo puedo seguir comprando. ¿Me explico? Ese es un ejemplo de un contrato de opciones que tienen que ver con la divisa. Y el swap, básicamente dos partes intercambian obligaciones de deuda denominadas en diferentes monedas. Uno se acepta pagar la obligación de interés de la otra. Más o menos similar, pero este es un acuerdo contractual, ¿verdad? Por eso se llama swap, con intercambio, ¿verdad? Es una connotación de intercambio. Y el último tema de esta unidad tiene que ver con las transacciones comerciales internacionales. Ya después de haber visto lo que es el concepto de empresa transnacional, ver algunos ejemplos de la misma, algunos elementos de la consolidación de estados financieros, reporte de utilidades y los distintos riesgos a los que pueden estar involucrados, nos centramos ahora ya en la estructuración de estas transacciones. Las compañías que tienen actividades fuertes en el extranjero se enfrentan, entre otros, a los distintos riesgos que hemos hablado y denota principal importancia el riesgo político, y es el que tiene que ver con la posibilidad de que un gobierno extranjero hostil expropie una empresa o no permite que las utilidades se saquen del país. Ejemplos que he mencionado, ¿verdad? Venezuela y Nicaragua. Para entender este riesgo, hay que saber cómo funciona el mercado de divisas y cómo se determina el precio de monedas extranjeras, que es lo que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, para ello, tenemos que ver el modelo binomial de fijación de precios, ¿verdad? Que es como el principal apartado que tiene que ver con aquello de cómo se establecen precios de un bien en particular entre una empresa y otra, y el fenómeno de fijación de precios en el mercado. Ahora vamos con el precio de las opciones. Este modelo binomial, como les he mencionado, de verdad que tiene mucho del ámbito de la connotación de la macroeconomía, pero es necesario que lo reforcemos ahorita. Depende de las probabilidades neutrales del riesgo, de que aumente o disminuya el valor del activo subyacente y permite definir un precio en moneda local de un activo con un precio en moneda extranjera.
En esencia, ¿a qué nos referimos con esto? Yo puedo definir el precio de un bien en términos de una moneda o en términos de otro activo. Por ejemplo, yo puedo definir un bono, ¿verdad? Que voy a emitir como empresa y el valor del bono va a estar amarrado al precio del petróleo, por ejemplo. Este es un ejemplo de un derivado financiero, como le llaman, porque el bono está respaldado no en el valor de mercado, sino en el precio de otro activo subyacente. Entonces, en función de eso, yo tengo que definir el precio del activo subyacente y eso me permite definir el precio del activo que quiero vender, como en moneda local, ¿verdad? Para efectos de que yo pueda hacer negocios. Eso es lo que nos estamos refiriendo con esto, del modelo binomial. En el caso de la fijación de precios en el mercado, estamos hablando de que vamos a ver de manera formal cómo el precio de equilibrio de los activos se calcula cuando los extranjeros están sujetos a restricciones referentes a la máxima propiedad proporcional de las compañías locales. En español, lo que nos indica la teoría es que la forma en la que se revisa el precio de los activos acá va a depender de qué tanto las empresas les permitan a empresas extranjeras formar parte de empresas locales y tomar control de sus operaciones. El ejemplo típico que pongo en este caso para ponerles en contexto, despensa de Don Juan. Cuando la despensa de Don Juan funcionaba ya en la década de los 90, era uno de los supermercados más fuertes de acá del país. Pero resulta que llegó un momento en el que después el color, el eslogan, los símbolos, ¿verdad? De la despensa empezaron a cambiar. Ya no era aquel conejito, ¿verdad? Que todos conocíamos con un overol, sino que ya empezó a cambiarse por otro, ¿ya? Entonces, para ese entonces, que eran finales de la década de los 90, principios de la década de 2000, se tenía una situación bien particular. En galerías, en San Salvador, en la parte baja, que es como una especie de sótano, ahí estaban las oficinas administrativas de la despensa de Don Juan. Pero resulta que ya por el año 2003-2004, si usted bajaba a ese sótano, no iba a ver en la entrada de esas oficinas alusiones a la despensa de Don Juan, sino que iba a ver la palabra Walmart colocada ahí. ¿Qué quiere decir? Que Walmart empezó a tener participación en la despensa de Don Juan, generando inversión en ese tipo de empresa, y cuando vio el atractivo de la misma, ¿qué es lo que hizo? Bueno, tomando en cuenta de que la despensa de Don Juan era una empresa consolidada, que tenía mercado, tenía historia, era una marca ya como tal, Walmart lo que hizo fue potenciar el hecho de que la marca ya estaba consolidada y únicamente implementó algunos cambios de índole interno, ¿verdad? Conservó el mismo color azul, que era el que se caracterizaba para efectos de distinguirla, ¿verdad? Conservó el mismo nombre, que era el que la gente conocía, etcétera, etcétera, pero cambiaron algunas cosas en cuanto al enfoque, ¿verdad? Productos ofrecidos, la fórmula en la que se colocaban las góndolas, el apartado interior, etcétera. Eso cambió. ¿Por qué? Porque cuando Walmart ya se dio cuenta que había potencial y tenía participación en la despensa de Don Juan, ¿qué hizo? Trajo su propio Walmart. Ahora de todos es conocido de que Walmart pues, es una empresa muy fuerte y está siempre dentro del grupo en el que están funcionando la despensa de Don Juan y la Maxi Despensa. ¿Ya? Ahí pueden ver ustedes un ejemplo de cómo acá en nuestro país empresas extranjeras vinieron a tener participación y parte de la propiedad de empresas locales y dieron tanto el atractivo, tanto el potencial, que decidieron traer sus propias empresas acá al país. ¿Qué es lo que dijeron estos inversionistas? No, hombre, no cometamos el error de tirar por la borda décadas de trabajo que se hicieron para que esta marca ya estuviera consolidada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Decidieron mejor reestructurar internamente, respetando algunos elementos de enfoque, mercado, etcétera. Y después, ¿qué hicieron? Trajeron su propia empresa. ¿Ya? Ese es un ejemplo típico de cómo opera la participación de empresas extranjeras en empresas locales. Por ejemplo, se considera que hay dos países en el mundo, lo que he mencionado, anfitrión y el huésped. Para simplificar la exposición, se supone que el país huésped impone una restricción a la propiedad de los inversionistas, pero que este no toma medidas equivalentes. Lo que hemos dicho, ¿verdad? El Salvador le dijo, ¿quieres venir a invertir? Vení. ¿Quieres participar? Participar. ¿La quieres comprar? Comprala. ¿Me explico?
no le puso ninguna restricción. Intente usted como inversionista salvadoreño ir a hacer lo mismo en Estados Unidos, no creo que pueda. Porque la normativa bajo la cual opera la propiedad de empresas en el ámbito transnacional no es como la de acá. ¿Sí? Ahí hay ciertas restricciones en cuanto a cuánto puede usted comprar de una empresa y ser parte de los dueños de la misma. No la puede comprar en su totalidad, sino que una parte. ¿Ya? En consecuencia, los inversionistas del país anfitrión no pueden tener más que cierto porcentaje de acciones de una transnacional, lo que les he mencionado. En cambio, los inversionistas del país huésped no se les prevé en absoluto en el país anfitrión. Lo que les dije, va. Empezaron invirtiendo en la despensa, terminaron comprando la despensa y después trajeron sus empresas. Como se supone que no hay restricción a las acciones locales, un mismo activo local tiene precio idéntico para inversionistas de ambos países. Precio que es igual al precio de mercado perfecto de capitales. Ese precio de mercado perfecto de capitales es una figura que se utiliza en macroeconomía, que tiene que ver con el hecho de que lo que cuesta un artículo en particular en el país sede debe ser idéntico al precio del país anfitrión. Como les digo, es un término macroeconómico para determinar esa equidad, ¿verdad? Esa equiparación de valores. Por eso se le llama mercado perfecto de capitales. Obviamente las discrepancias de una economía con otra no permite que exista, ¿verdad? Pero desde el punto de vista teórico sí se puede plantear. En el caso de los activos locales prevalece la ley de un precio. Sin embargo, sigue vigente el fenómeno de precio de mercado de las acciones de los extranjeros. Esto es lo que les mencionaba nada más. Esto está en el libro de Amigini, que tiene que ver con la Administración Financiera Internacional, que habla de los modelos de los activos del país anfitrión. ¿Ya? Modelo de fijación de precios de activos internacionales en un mercado mundial de capitales totalmente integrado. Esto es imperante utilizar cuando hablamos de, por ejemplo, la generación de tratados de libre comercio, la generación de acuerdos comerciales o de corredores productivos entre diversos países, porque hay que determinar por ley la forma en la que deben ser valuados ciertos activos, ciertos insumos, ciertos productos. ¿Ya? En ese momento y en ese entorno sí es aplicable esto, pero en el contexto en el que estamos, solamente es necesario que lo conozcamos, ¿verdad? Dependiendo si el inversionista proviene de otro país o del anfitrión, opera de forma diferente, partiendo del precio definido del mercado perfecto, ya lo que hemos hablado. Cuando el inversionista es originario del país anfitrión, pagará una prima mayor de precio de mercado perfecto, es decir, debe pagar más. Por otra parte, cuando el inversionista viene de un país extranjero, recibe un descuento a partir del precio de mercado perfecto y en consecuencia pagaría menos. ¿A qué nos referimos con eso? Dependiendo del rol que usted juegue, si es inversionista local o extranjero, así va a ser la interacción que usted va a tener al hacer negocios. Puede que gane, puede que pierda. Puede que obtenga primas o beneficios o puede que obtenga descuentos, ¿verdad? Que le generan a usted mayores rendimientos en su momento. En el modelo anterior, o sea, aquella expresión que mostramos hace un par de láminas, las tasas de equilibrio de rendimiento dependen de, uno, la severidad de la restricción a la propiedad o qué tanto le permiten a usted ser propietario de empresas en el país anfitrión, ¿verdad? Y dos, la capacidad de los inversionistas del país anfitrión para reproducir el portafolio de mercado internacional utilizando los activos nacionales. Que se mide el riesgo puro de mercado internacional. Ahí están las expresiones, ¿verdad? Que les he mencionado. En el caso especial de los portafolios, se sustituye perfectamente el mercado internacional, se tiene la igualdad que está ahí reflejada, ¿verdad? Entonces, si eso se cumple, el activo internacional se le fija precio como si los mercados estuvieran totalmente integrados, desde la perspectiva de ambos inversionistas, aun cuando esté vigente una restricción a la propiedad. Ejemplo que me gusta mencionar. En el caso de Estados Unidos, la compañía Ford Motor Company produce el pickup icónico, ¿verdad? De la Ford, que es la F-150, la pickup de trabajo. En términos de lo que es el precio de esa camioneta en Estados Unidos, anda el modelo básico, ¿verdad? Alrededor de los 30 a 35 mil dólares. No estoy hablando de los modelos que son potenciados, ¿verdad? Como la Platinum, la Grand Chief o la Raptor, por ejemplo. Esas no. Sino que la básica de trabajo. Si usted pone a la par de una F-150, una Toyota Tacoma japonesa,
con el mismo tamaño, misma fuerza, mismo motor, cilindrada, etcétera, pero japonesa, ¿sí? ¿Cuánto creen que les cuesta? El modelo básico anda alrededor de los 45 o 50 mil dólares. ¿Por qué? Porque como la característica del mercado norteamericano es promover el consumo local, genera mucho proteccionismo a los productos locales. ¿Cómo genera proteccionismo? Bueno, el que quiere comprar una F-150 obtiene descuentos, seguro gratis, obtiene exenciones fiscales y otros beneficios por ahí. Seguro gratis, etcétera. Mientras que el que compra un vehículo importado le cargan intereses, le cargan impuestos, le cargan otro tipo de biles y taxes que son necesarios de cubrir por el hecho de ser un vehículo importado. ¿Me explico? Entonces, en esa realidad no opera este apartado de mercados totalmente integrados. ¿Por qué? Por lo que hemos mencionado del proteccionismo que hay en el caso del mercado local. Si nos vamos al caso del apartado de los vehículos, por ejemplo, retomando el ejemplo de Japón, la Isuzu, por ejemplo, la Isuzu japonesa, no produce vehículos en Japón, sino que los produce en Indonesia. ¿Por qué? Porque el valor de un vehículo producido en Indonesia es más bajo que producido en Japón. No existe la integración total de los mercados desde el punto de vista de capital, porque entonces no tendría sentido que la Isuzu produjera vehículos en Indonesia, porque costarían lo mismo, ¿me explico? Entonces, eso es lo importante de conocer, el por qué hay una fijación de precios entre mercado local e internacional. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que Apple ensambla sus teléfonos en China? Apple paga por cada hora de trabajo a un técnico certificado para que le arme un iPhone, le paga $35 hora a un norteamericano que trabaje en su sede y esté armando un iPhone. Un técnico certificado en China que esté haciendo exactamente el mismo trabajo recibe $5.50 la hora. Porque ese es el precio de mercado por hora en China para personas que tienen acreditaciones de ese tipo. Vean ustedes la diferencia abismal del costo de ensamblado de un iPhone en Estados Unidos que en China. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que les da la pauta a ustedes de la fijación de precios en ambos lugares o en países distintos, ¿verdad? En el anfitrión y en el país origen. Entonces, una vez discutido todo esto, entramos al apartado de las actividades, ¿verdad? Que es la que van a desarrollar en esta semana, ya las últimas dos actividades de la asignatura. Y la primera, como siempre, es una evaluación en línea, para la cual les recomiendo, primero, que hayan revisado el cuestionario, ¿verdad? El glosario de términos, perdón, y también recordarles que debe ser hecha mediante la herramienta Proctorize, ¿verdad? Como ya se les ha instruido antes. Después de haber dado lectura a los contenidos de esta unidad, ingresa a la unidad 4, evaluación en línea, en la cual va a encontrar una serie de ítems de selección múltiple. Ya es de ustedes conocidos que son 30 ítems, de los cuales 20 se presentan de forma aleatoria. ¿Ya? Tienen un tiempo estipulado de 50 minutos para resolverla en un solo intento. La fecha límite para presentarla es el domingo de esta semana, ¿verdad? A la medianoche. La selección correcta de todos los ítems tendrá una ponderación total de 10 puntos. Esa es la primera actividad. La segunda es un foro. En el caso del foro, tenemos que tener en cuenta que aquí estamos hablando de una actividad colaborativa y tiene que ver con la participación de 3 estudiantes. Para esta actividad se organizan aleatoriamente equipos y se asigna a cada uno un foro para intercambiar información. Recalcando que es indispensable que cada uno deje evidencia de sus aportes en el foro, ¿sí? O sea, es importantísimo que se evidencie que han participado en el foro. ¿Por qué lo menciono? Porque hay personas que dicen, no, nos ponemos de acuerdo en el grupo de WhatsApp y ahí trabajamos. Está bien, no hay ningún problema. La celeridad de la herramienta, pues, se agradece. Pero es necesario dejar evidencia en el foro, porque es lo que se revisa y es lo que las autoridades de la universidad supervisan, ¿verdad? Es necesario que haya evidencia ahí. Después de haber dado lectura a los contenidos de esta unidad, cada integrante va a escribir una respuesta a esta pregunta. ¿La estructura de capital de las empresas nacionales es similar a la de empresas extranjeras? De hecho, hay un apartado en las primeras láminas que estuvimos discutiendo que tratamos específicamente ese tema. Y pusimos todo un contexto, ¿verdad? Sobre lo cual, a lo que nos estábamos refiriendo.
Se recalca que la respuesta debe ser amplia, bien fundamentada y con criterio propio. Es decir, no traslade textualmente lo que está en el material, sino que revise el material y en función de su marco de referencia dé una respuesta extensa. Ya, en un promedio de 50 palabras. Luego, de manera individual, los integrantes deberán leer el aporte de los compañeros y debatir en un promedio de 50 palabras, teniendo en cuenta coincidencias, diferencias o contrapuntos. Es decir, el primer comentario es un insumo. Lo que realmente va a dar pauta de la participación de cada miembro del grupo en el foro es el debate, ¿verdad? Estar de acuerdo, en desacuerdo, o yo hay elementos que sí comparto y otros que no, me explico. Eso tiene que ser. Seguidamente, en base a las respuestas y el debate, elaborar un mapa conceptual en el cual se destaquen similitudes y diferencias de las estructuras de capital de empresas nacionales y extranjeras. La herramienta que se sugiere es SmartArt, ¿verdad? Que es el que ya trae por defecto el Office. Y todas las formas disponibles en Word u otra de su preferencia. Pueden utilizar CMaps Tools, por ejemplo, que es una herramienta gratuita también, ¿verdad? Un software libre que también lo pueden utilizar. Pero también está la opción del SmartArt, como les mencionaba, ¿verdad? En Word. Finalmente, deben agregarle una carátula, guárdelo con el nombre de la actividad y un integrante del equipo va a compartir el archivo en el foro. Unidad 4, actividad 2, somos iguales o diferentes. ¿Ya? Es decir, van a subir después de todo el debate, van a crear el documento, que es en este caso el mapa conceptual. Una vez esté listo el mapa, le generan una carátula con todas las de ley que ustedes ya saben que debe llevar, ¿verdad? Técnicamente hablando, una carátula. Carátula y el mapa conceptual lo guardan como un solo PDF y eso lo suben como comentario en el foro de debate, ¿verdad? La fecha límite para la participación es el domingo, al final de esta semana, a la medianoche. Y aquí tenemos los criterios de evaluación. Por favor, atentos. Uso del lenguaje técnico, 2 puntos. Argumento concreto y fundamentado, 4 puntos. ¿A qué nos referimos? Que no espero ver comentarios de 2, 3 páginas de largo, ¿verdad? Pero que sean retomados directamente de algún texto en particular, sino que sea producto de su interacción, de su criterio y la teoría revisada, ¿sí? No más de 50 palabras, ¿verdad? Promedio o máximo, 50 palabras. Interacción en el foro también es evaluado, como hemos dicho, secuencia lógica de ideas y redacción y ortografía, un punto, ¿verdad? Queda abierto el espacio para dudas o inquietudes, compañeros, para que puedan ustedes presentar cualquier duda que tengan al respecto.
Ok, ¿se escucha, jóvenes? ¿Me confirman, por favor? Porque creo que tengo inconvenientes con la videoconferencia. ¿Me confirman, por favor? Ok, sí, porque me he conectado desde el teléfono, porque en el ordenador tengo problemas con la plataforma. Denme un segundo, bueno, voy a verificar algo ahorita. Permítanme. Ok, parece que sí, definitivamente hay algún inconveniente acá porque desde el ordenador tengo problemas para conectarme. No sé si me podrían retroalimentar, por favor, hasta qué punto logramos estar pendientes de lo que era la presentación, si logramos visualizarla toda y el desarrollo de las actividades. ¿Me confirman, por favor? Ok, perfecto. Ahora, con el detalle entonces, no sé si pueden visualizar ustedes en el chat si ha quedado habilitado el icono de la videoconferencia, de la grabación. Ah, parece que todavía está grabando. Hola. Aparece que aún sigue grabando. Sí, es que ese es el punto. Quizás para poderlo detener, quizás voy a tener que cerrar la aplicación completamente porque desde el ordenador no lo puedo hacer. Estoy intentando y me está generando inconveniente. Entonces, voy a hacer eso en este momento y me vuelvo a conectar en un momento.
¿Me permiten, por favor? Ok, ahora creo que sí. Vamos a ver, por favor, ¿me confirman, jóvenes? Sí, ahora se logra escuchar.